Jueves 28 de noviembre de 2024, jornada tarde-noche, tema en un taller abierto en el que habrá mucha participación de nuestros asistentes, es dilucidar un poco, reflexionar un poco, analizar a fondo si con todos los sucesos que están en boga en tres escenarios geopolíticos definidos, Medio Oriente, Ucrania y Taiwán, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, o hay especulación, o se está cañando por parte de las potencias para sacar ventajas, o si realmente el mundo parecería inexorablemente correr hacia una destrucción mayor. Se dice coloquialmente, y lo hemos dicho en medios de comunicación, en análisis, que para que haya una tercera guerra mundial solo hay un solo requisito, que haya habido una segunda, y ya la hubo, entre el 39 y el 45 del siglo pasado. Entonces, superado ese obstáculo, las condiciones parecerían repetirse como en todas las grandes guerras: intereses geopolíticos, ambiciones de unos sobre otros, tensiones en sectores muy definidos, ambición por los recursos, deseos de controlar los mares, las regiones, deseos de imponer sus tecnologías, transmutaciones culturales, y todo eso lo encontramos de una u otra manera en los escenarios definidos del Medio Oriente, de Ucrania y de Taiwán, que son los tres que vamos a analizar. Reiteramos, para poder entrar en la materia y mirar cada uno, el único requisito sine qua non para que ocurra una tercera guerra mundial es que haya ocurrido una segunda, y ya la hubo, y fue dramática, fue depredadora, fue el salvajismo del ser humano que se creía civilizado, que llevaba 20 años, 20 siglos de cristiandad, y se preciaba de haber superado una cantidad de cosas y de estar preparando viajes a la luna y competencias internacionales por dominios geopolíticos y geoestratégicos. Se volvió a conocer la dimensión del hombre en su más baja capacidad, que es cuando la guerra lo impulsa a sacar todo ese ADN irracional que tiene adentro, como sucedió en Europa y en el Pacífico durante la gran conflagración del año 39 al 45. A partir de esa reflexión, comencemos a mirar algunos detalles de lo que está ocurriendo. Eh, Ayer se inició en el Líbano un cese al fuego entre Israel y Hezbollah. Cualquiera diría una maravilla, ahora sí van a entrar a resolver los problemas y esto va a haber paz. Pero la sola foto que vemos aquí, que ilustran los medios internacionales, dice lo contrario, ¿no? Un par de jóvenes con bandera de Hezbollah caminando por encima de los escombros que dejó un bombardeo en el sector de Diyah, al sur de Beirut, donde están asentadas todas las milicias más fuertes de Hezbollah y desde donde atacan a Israel, con la venia de algunos países musulmanes que hasta los financian y los arman, verbigracia Siria e Irak, y la participación de otros grupos antijudíos que se unen en solidaridad internacional. Pues nos está diciendo lo contrario: si estos jóvenes llevan las banderas de Hezbollah, y si públicamente los miembros de Hezbollah, que es un partido político con milicia armada, algo rarísimo, porque en el Líbano hay ejército, pero el ejército no toca, no mira, no dice nada frente a la milicia armada del partido, que cada vez es más mayoritario y más fuerte. Esto es uno de los fenómenos rarísimos que hay. En el año 2008 se produjo la resolución 1701 de las Naciones Unidas, en las cuales le ordenaron al Líbano
suspender todo tipo de milicias y a todos los países del mundo. Ningún país del mundo debe tener milicias paralelas, que pertenezca a la ONU, desde luego. Pero eso sigue siendo un canto a la bandera, porque Irán tiene milicias con la Guardia Revolucionaria, Cuba las tiene con los comités de defensa de la revolución, Chávez, Venezuela las tiene con los colectivos chavistas y Petro tiene que la primera línea, que cada vez va creciendo más como grupo armado. Y en el Líbano, repetimos, es partido político. Lo fundó Irán, lo fundó con el fin de destruir al odiado Estado de Israel y se quedó. Y a pesar de que en el 2008 le dijeron que lo acabaron, no lo acabaron. ¿Cuál es una de las tantas razones por la cual eso perviva? Es que la inyección de dinero que le trae Irán al Líbano para sostener a Hezbollah es grande, es mucha. La solidaridad que hay en los sectores chiitas del Líbano con Irán es muy grande para evitar que venga y los conquiste Arabia Saudita, que es sunita. Pero también hay otras razones que así lo indican. Es que desde Siria, que es un proxy de Irán, se acompaña muchísimo a todos estos grupos armados que son antioccidentales y antijudíos. Pero como si le faltara una desgracia más a esa componenda, a esa composición, mejor, es que el gobierno del Líbano es muy inestable. Allá hay muchos problemas. Una de las razones de esos problemas es que hay chiitas, sunitas, maronitas, y cada uno tiene una fuerza poderosa. Y además ha sido el país como si fuera irrespetado o como si hubiera sido establecido para ser irrespetado por las potencias europeas. Ahí estuvo Inglaterra, estuvo Francia, y tienen un raigambre grande, especialmente de Francia, allá hablan mucho el francés, eh, tienen algunas costumbres francesas, pero son musulmanes muchos, algunos son moderados, otros extremistas, y tienen una gran influencia chiita, es decir, de Irán, porque es el que se ha metido, pero ya hace varios años que no tienen gobierno elegido, sino gobierno interino, que han matado primeros ministros, porque los han sacado, que las presiones políticas son muy fuertes. Entonces, un país que en un tiempo fue una joya del Medio Oriente, fue un epicentro donde llegaban los grandes inversionistas y los turistas europeos y del mundo, y poco a poco se fue descomponiendo. La situación económica es grave, el dólar cada vez está por las nubes todos los días, afecta muchísimo la economía y se sobrevive de lo que sea. El remate hace poco tuvieron un accidente gravísimo ahí en un puerto con una explosión y les causó muchos daños. Y la guerra de Israel contra Hezbollah y contra Siria, que desde la sombra apoya todo lo que sea terrorismo contra Israel, ha sido constante. Durante la operación del 67, con la toma de los Altos del Golán que hizo Israel, unas granjas de territorio libanés que estaban pegados a los Altos del Golán, que son sirios. O sea, ahí se encuentran los tres, Siria, Israel y Líbano. En ese sector hay unas granjas desde donde los terroristas palestinos de Yasser Arafat atacaban en esa época a Israel. Entonces Israel la invadió como parte de la conquista que hizo en los Altos del Golán y no las devuelve, porque dice que si devuelve el territorio, desde ahí lo van a atacar y le cede mucha ventaja a los adversarios. Si a todo ese enredo le sumamos lo que vemos ahí en la foto de los jóvenes con las banderas gritando que llegar a un acuerdo de cese al fuego, una tregua, así sea por 60 días como se acordó, se pactó, ya es un triunfo para ellos porque evitaron que Israel lo siguiera destruyendo. La mentalidad del señor Netanyahu es llegar y eliminar del planeta a todos los terroristas. Dijéramos que es un deseo válido, pero en una organización social, política, económica y cultural como la que Hezbollah ha plantado en el Líbano, nos parece que ahí es más dedicación
de histrionismo y de promesas vanas de falsas y vanas de lado y lado. Entonces, ¿qué se firmó ayer? Un acuerdo de 60 días que dice que está mediado por diplomáticos estadounidenses y franceses y lo firman obviamente entre Israel y Líbano, no entre Israel y Hezbollah, porque allá, como son grupos terroristas, inclusive reconocidos por la Unión Europea y por Estados Unidos, pues jamás va a tener una validez un tratado. Entonces ustedes ven la doble moral de la ONU. Un tratado de Israel con el grupo terrorista Hezbollah no tiene validez porque no es de Estado a Estado. En cambio, el tratado de las FARC con Santos sí tiene validez porque es que la ONU sí lo puede validar. Claro, porque como ahí está Papa Estados Unidos, por delante de lo que le pasa a Israel es definitivo, entonces no se meten. Pero aquí como a Colombia todo el que quiere como vaso de ají de un restaurante público, todo el mundo puede meterle la mano y no pasa nada. Entonces aquí sí metieron la mano y nos trajeron hasta unos bailarines que se divertían en los campamentos de las FARC con guerrilleras que eran bastante indisciplinadas de la cintura hacia abajo. Entonces ahí ven ustedes la primera característica que es bien compleja. No interviene la ONU, no lo valida, sino que dejan que Estados Unidos y Francia actúen por un lado y el Líbano por el otro e Israel por el otro. Entonces ahí vienen un montón de dudas. Y si no está participando Siria, que es de las que alimenta el conflicto, recordemos que Siria tuvo como 14 años invadido al Líbano y de manera increíble el ejército libanés convivía con la existencia del ejército sirio dentro del territorio. Y al mismo tiempo convivía y convive con las redes de Hezbollah que están instaladas por todo el país. Y que hay sectores como este de Dilla, al sur del Líbano, donde habitan miles de personas militantes de Hezbollah. Lo segundo es que dice que durante el periodo de 60 días Israel se retirará gradualmente las fuerzas del sur del Líbano. Hay un río que está de por medio ahí y ese río siempre se ha tomado como referencia para que ni Hezbollah pase hacia el sur ni Israel pase hacia el norte. Pero siempre habrá una disculpa, ¿no? Como todo el ser humano que falla, que comete errores, que comete acciones que están en contra de las normas, siempre encuentra una razón para decir por qué lo hizo. Entonces, por eso en Colombia el delincuente no es delincuente, sino que es el producto de un problema social, y así sucesivamente. Las FARC no son terroristas, sino que estaban propugnando por un cambio político, económico y social, y la lista sigue. Entonces, ellos han justificado de ambos lados, sobre todo los terroristas de Hezbollah, es que como Israel no se retiró de las granjas que están allá pegadas a los altos del Golán, y que como Israel no le ha devuelto los altos del Golán a Siria, que es un país chiita, entonces ellos tienen toda la facultad de atacar a Israel. Pero aquí le inventaron otra. Como Israel ataca a Gaza, no porque jamás atacó a Israel, no, eso no lo mencionan para nada, sino como Israel está atacando a Gaza, entonces ellos como hermanos musulmanes que son de credo, tienen el derecho sagrado de defender al Islam y atacar a Israel desde el Líbano. Y el Líbano con el argumento de que la ONU lo deja solo, que la fuerza multinacional que está en la frontera entre Israel y Líbano no cumple con las funciones de evitar que jamás cause daños o que Israel reaccione con fuerza, sino que son una especie de notaría de observación y reporte. Entonces el problema sigue latente. Y es muy difícil que pensar que el solo hecho de que las fuerzas israelíes se replieguen hacia Israel, primero Hezbollah vaya a respetar que no se pasa hacia el sur del río con dirección a Israel y que fuera de eso no van a utilizar la fuerza y que efectivamente sí van a cumplir la tregua. O sea que son muchas cosas al tiempo que no son fácilmente creíbles. Dentro de ese acuerdo se dice también que las fuerzas de Hezbollah se desplazarán al norte, pero eso es como el cuento del sofá, ¿no? De la pareja que sufría las infidelidades en el sofá, y entonces la solución fue vender el sofá. No, pues eso no resuelve absolutamente nada. Que se replieguen hacia el norte sí, pero siguen organizados, porque el Líbano no se compromete a desarmarlos totalmente. Y que el ejército del Líbano va y ocupa la zona que dejan los terroristas en el sur del Líbano
Y entonces vienen mil preguntas ahí. ¿Será que los terroristas van a contar todo lo que tienen en el sur del Líbano? ¿Será que van a sacar todos los depósitos clandestinos de armas que tienen todavía allá? Y desde la otra óptica, ¿será que Israel con esa capacidad de inteligencia y de acción que tiene durante esos 60 días no va a atacar esos depósitos y los va a destruir? ¿O será que Hezbollah no va a aprovechar esto y como en Río Revuelto es ganancia de pescadores, aparecer como otro grupo o irse a apoyar a Hamas tanto en Cisjordania como en Gaza? Porque siempre han dicho que la guerra es por eso, por lo de Gaza y Cisjordania. Entonces, como ustedes ven, la tregua está para 60 días con el argumento de que sí, que eso va a funcionar y que a los 60 días Israel se retira de todo paz y amor y ocupa otra vez sus viviendas al norte y que los de Hezbollah jamás vuelven a atacar a Israel. Nos parece que eso es una solución de paños de agua tibia y que no va a llegar a ningún Pereira. Entonces ahí luego explican cómo se va a mantener, que es supuestamente cumpliendo la resolución 1701 de la ONU, pero nos queda siempre mucho eso, porque parte de esa resolución dice que ningún país puede tener milicias. Y entonces, ¿qué va a hacer Líbano, que no tiene un gobierno sólido ni justificado o validado por todo el país y además con un grupo terrorista que tiene partido político propio que ocupa escaños en la Cámara y que de acuerdo con la constitución libanesa puede llegar también a poner presidente? Entonces, ¿será que Irán va a perder la posibilidad de seguir promoviendo que a mediano o largo plazo haya un presidente chiita iraní socio en un país tan importante como el Líbano, con salida al Mediterráneo, hacia el Asia Menor, hacia el norte de África o hacia el Cáucaso? Entonces vean ustedes que ahí está el caldo de cultivo. Ahora, sobre esta zona, ¿qué intereses hay? Todos los que ustedes se imaginen y, y no se hayan imaginado, porque muy cerca del Líbano está Siria. Siria le hace como una especie de tenaza al Líbano. El Líbano queda sobre el océano, sobre el mar Mediterráneo, pero ahí al norte del Líbano está una muela de Siria que sale hasta allá al Mediterráneo y ahí está la base naval de Tartus, rusa. Entonces ya hay un interés ruso grande ahí. Y si Rusia apoya a Siria y Siria apoya al Líbano por extensión, como A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, dicen los matemáticos, pues quiere decir que Rusia también ya tiene intereses muy fuertes en el Líbano porque Hezbollah es un socio estratégico de Irán e Irán es socio estratégico de Rusia. Y lo que es con Rusia, o lo que es con Irán es con Rusia y lo que es con Hezbollah es con Rusia. Y porque Rusia tiene a largo plazo la visión de tener un, una base naval muy fuerte, una capacidad naval muy fuerte en el Mediterráneo y que le permita salidas por los estrechos de Bósforo y Dardanelos hacia el mar Egeo y en general el mar Mediterráneo. Entonces aquí hay un posicionamiento muy grande de orden geoestratégico. Gracias a la debilidad del gobierno de Barack Obama, Rusia se instaló en Siria, nunca tuvo ninguna contradicción y los rusos muy hábilmente se metieron a Siria en ese momento con el cuento de que ellos no era que estuvieran apoyando a Bashar al-Assad, sino que como las viudas negras y los musulmanes y sunitas les habían hecho atentados terroristas en el territorio ruso, ellos venían a combatir a esos terroristas en Siria, más que a fortalecer el gobierno de Bashar al-Assad, que es alawita, una rama del chiismo y un asesino sin compasión. Le dieron la vuelta y ahí se quedaron y el señor Barack Obama no hizo absolutamente nada, porque él andaba en campaña reelectoral ya de su partido para que subiera la señora Clinton, que era lo que querían. ¿Qué otros actores están ahí? Turquía tiene intereses grandes, Egipto tiene intereses grandes, Arabia Saudita los tiene, Irán los tiene, Siria los tiene, los países de Europa que tienen propiedades o tienen inversiones en Siria, pues tienen que ir a defender sus inversiones.
En Líbano, perdón, no Siria, y en una situación económica difícil. Ahí está la banca en riesgo de perder, están los transaccionistas de bolsas, etcétera. Entonces, ese primer escenario nos va dando un dibujo bien enredado. Ahora miremos que Hamas ha sufrido muchos golpes en Gaza y en Cisjordania, pero están todavía vivitos y coleando. Y aquí vemos la foto histórica cuando se reunieron Benjamín Netanyahu y Donald Trump cuando era presidente en su primer periodo, y estuvieron hablando de la situación. Y en ese tiempo Trump fue muy leal con Israel, inclusive fue de los primeros en decir que reconocía que Israel podía colocar su embajada en Jerusalén y no en Tel Aviv como existe. Entonces, o sea, la embajada de Estados Unidos, a que me refiero, que Israel podría colocarla allá, ya que por derecho internacional hasta el momento se reconoce como capital de Israel, es a Tel Aviv y no a Jerusalén, por el problema de que hay una zona de Jerusalén Oriental que es completamente habitada por musulmanes y está en ese tenor. Entonces, el primer ministro Benjamín Netanyahu, todos hemos hablado aquí ya varias veces de él, sabemos la situación en que está, y él está desesperando que se vaya Biden, con quien no han tenido una relación de las mejores, pero sí ha tenido el apoyo total de Estados Unidos, es para que regrese Trump y le dé todo el apoyo que él quiere, le ayude a recomponer las relaciones que venía desarrollando con Arabia Saudita y además de eso lo fortalezca como primer ministro para que no lo metan a la cárcel ni la Corte Penal Internacional, que ya le dictó orden de captura, no lo ha condenado, pero ya tiene orden de captura para juzgarlo, y en su país donde tiene varios procesos abiertos por los problemas que ya hemos estudiado. Entonces es una gran contradicción que un hombre de semejante talento y talante, de semejante capacidad, por la sola ambición de quedarse en el poder, haya cometido tantos errores que hoy le cuestan caro a él y al futuro de su país. Entre tanto, ¿qué pasa en Irán? Pues que ustedes recuerdan que hace poco Irán atacó a Israel e Israel le devolvió el ataque con mucha contundencia y le destruyó una buena parte de su capacidad de defensa aérea en los sectores donde existen las plantas nucleares. Entonces, gran parte de esos misiles y cañones y equipos que estaban instalados en los alrededores de las plantas nucleares fueron golpeados salvajemente por Israel y entonces el ayatolá, que es el líder espiritual y el jefe superior de Irán, salió a vociferar que los infieles judíos pagarían muy cara esa osadía y que se iba a vengar. Entonces el gran temor es que Irán ya utilice de pronto hasta la capacidad nuclear que está desarrollando, porque en la mentalidad de los iraníes extremistas no hay otra figura que es desaparecer a Israel del planeta. Es que ni siquiera es atacarla y golpearla y someterla, no. Debe de desaparecer hasta el último judío del planeta. Son para ellos la peor lacra que hay sobre la tierra y hay que desaparecerla. Entonces, se preveía que esa retaliación iba a ser inmediata, porque además se presumía que los demócratas volverían a ganar las elecciones en Estados Unidos, ya que las encuestas lo daban. Decían que la señora Harris tenía el 52% y que el señor Trump tenía el 46%. Eran encuestas, parece que amañadas y de pronto manipuladas por la más media, dando datos que no eran, porque los resultados fueron aterradores y Trump les ganó en primera vuelta con unas cifras impresionantes que hacía rato no se presentaban en una elección presidencial en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ha hecho Irán después de que ganó Trump? Que Trump es enemigo declarado de ellos, o ellos son enemigos declarados de Trump por varias cosas, entre otras, porque el señor Trump, cuando era presidente, ordenó una operación militar en el aeropuerto de Bagdad, en Irak, que estaba de visita el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, que es como el proxy que tienen ellos para extender hacia los demás países su rebelión armada y, e islamista. Y entonces
Estados Unidos no lo pensó dos veces el señor Trump y ordenó eliminarlo y lo eliminaron en el aeropuerto de Bagdad, la inteligencia de Estados Unidos. Entonces juraron vengarse y ahí estamos esperando porque para ellos no corre el tiempo, son como los marxistas. El tiempo es un aliado, no un contradictor. Y se, y se anunciaron que van a vengarse de Estados Unidos. La otra es que durante el débil gobierno del señor Barack Obama se firmó un pacto en el que supuestamente de buena gente, de buenas personas, los iraníes iban a suspender definitivamente cualquier proyecto de armas nucleares e iban a dejar las centrífugas y esas máquinas que producen energía nuclear destinadas al servicio de la infraestructura, del servicio eléctrico, de, del transporte, etcétera. Algo pues que conociéndolos nadie se come ese cuento, pero eso fue lo que firmó Barack Obama con ellos. Entonces cuando llegó Trump al poder, dijo, no, esto no hay que comerles cuento y declaró nulo ese acuerdo. Y como era un acuerdo que han firmado varios países de la OTAN, no como OTAN, sino de manera individual, cuando vieron que Estados Unidos se retiró de ese pacto, pues, que se iban a quedar ahí si ya no tenían el peso del papá poderoso, y entonces también optaron por dejar las cosas quietas y pasó lo que ya hemos explicado en Israel al interior de las divergencias internas con el señor Netanyahu. Entonces los ayatolás decidieron impulsar la acción criminal de las milicias, tanto de Hezbollah como de Hamas, como de otros, para decir, bueno, aquí nos imponemos nosotros a la brava. Pero como siempre hemos dicho, una cosa piensa el burro y otra el que estén al mando, e Israel es un país que tiene unos grandes estrategas, son muy brillantes y miran siempre hacia adelante. Es increíble que se hayan equivocado con lo del 7 de octubre, pero como dice nuestro dicho coloquial, es que los médicos también se mueren y a veces se equivocan. Y se equivocaron ahí, pero no se equivocaron fue en el seguimiento que le hicieron a Hamas. Y entonces, en síntesis de todo el cuento, es que primero golpearon contundentemente a Hamas en a Gaza y parte de Cisjordania, y luego voltearon el dispositivo hacia el sector del Líbano y eliminaron de una manera asombrosa. Eso en este momento no se le ha dado la trascendencia, pero con el paso de los años las academias militares del mundo tendrán que estudiar a fondo estos hechos, que aquí los hemos analizado y los hemos tocado varias veces. La explosión de los celulares dirigida contra todos los cabecillas nacionales, regionales, intermedios y de nivel escuadra de Hamas fue un golazo porque murieron muchos de ellos, otros quedaron lisiados y un ejército o una organización armada sin mando estructural y sin responsables de cada una de las estructuras entra en caos y en medio de ese caos Israel aprovechó para bombardearlos inmisericordiamente y pues eliminó a muchos y se dio el lujo de eliminar a toda la cúpula de Hezbollah, pero eso no ha suspendido ni el apoyo de Irán, ni la complicidad de Siria, ni la radicalización que tienen esos jóvenes y esa mentalidad que tienen ellos que si alguien muere en una guerra de esas religiosas se convierte en un mártir y no en un terrorista eliminado. Entonces, como vemos, los ayatolas en este momento asumieron una conducta de aparente conciliación porque quedaron muy golpeados en sus defensas aéreas. Israel se las destruyó casi todas porque sus proxies están siendo derrotados por Israel, pero no han sido derrotados definitivamente. Entonces lo mejor es jugar en algo que los árabes también han sido musulmanes, han sido expertos durante tantos años en hacer creer que su grandeza está por encima de todo el mundo y de esa manera es que lo manejan. Entonces vemos que hay varios escenarios aquí en el Medio Oriente que no son muy halagüeños porque aunque se firmó la paz ayer, hay un odio insepulto, hay una intención de Irán de desaparecer a Israel y Estados Unidos está ahí de por medio poniendo la tranca, pero ahí están China con su interés geoeconómico y Rusia con su interés estratégico del Mediterráneo, máxime que en Rusia se alberga altísima posibilidad de que ocurra una acción militar
de orden nuclear en Ucrania y eso significaría guerra con Europa y ellos necesitarían esa posición fuerte ahí en el Mediterráneo y el control sobre los Dardanelos y sobre Bósforo para pasar al Mar Negro y mover toda su flota naval por ahí. Pero pues claro, ese es el plan, eso es lo que ellos piensan. Siempre decimos, una cosa piensa el burro y otra que lo estén jalmando. Pero estamos hablando de esas realidades para formar los conceptos. Pasemos ahora a otro problema que le surgió a la zona y que no se le ha puesto mucho cuidado. Cuando sucedió la primavera árabe en los años 2010, 2011 y 12, los que más se exacerbaron en Siria no fueron los chiitas, porque los chiitas están sometidos allá por el régimen de Bashar al-Assad, le son leales y además porque por ser los amigos de él siempre tienen más gabelas y garantías que los sunitas. Y esos chiitas reciben apoyo directo de Irán. Y los sunitas, que están representados en Al-Qaeda, ISIS y otras organizaciones terroristas de corte sunita, reciben apoyo directo o indirecto de algunos personajes importantes, ricos, millonarios, en Arabia Saudita o en Qatar o en los reinos del Golfo Pérsico. Significa esto que aprovechando el desorden que Hezbollah, que es como un proxy, es una prolongación de las fuerzas de seguridad de Bashar al-Assad en Siria, ya que durante la guerra lo acompañaron a asesinar sirios, al ver que ese proxy tan importante que tuvo eh, Bashar al-Assad durante la guerra civil, que impedía que los sunitas se tomaran el poder, pues entonces ellos vieron el boquete abierto ahora para tomar venganza de lo que les hizo Bashar al-Assad. Y aquí lo vimos, recordemos que hasta les arrojaban cilindros o barriles llenos de pólvora a los barrios que no eran chiitas. Y eso terminó en unas masacres terribles. Al ver este escenario, pues aprovecharon para contraatacar y como cada uno de los actores presentes en la zona tiene un interés distinto, entonces Estados Unidos no va a ir a defender a Bashar al-Assad porque es su enemigo, pero tampoco va a apoyar a los terroristas de ISIS y Al-Qaeda que están atacando a Bashar al-Assad porque son enemigos de Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los trompos de poner ahí? Los kurdos. Y los kurdos soñando con que algún día Estados Unidos va a asumir una posición fuerte para apoyarlos, que se han estado, van y se sacrifican allá. Tienen unas historias de heroísmo increíbles, batallones completos de mujeres que son unas combatientes 1A y que además humillan a los musulmanes porque como ellos consideran que la mujer es un ser inferior, entonces menos que los vaya a derrotar y consideran que la peor afrenta que les puede pasar a un musulmán es que en un combate los mate una mujer, como si la señora no estuviera armada al otro lado combatiendo con ellos, y les tocó de malas. Entonces, esa situación hace que la tregua de Israel y Siria se vuelva más enredada, porque de Israel y Líbano, perdón, porque cada vez que ocurre una acción terrorista por parte de Al Qaeda o de ISIS dentro de Israel, dentro de Siria, inmediatamente el gobierno de Siria dice que eso no fueron los sunitas por sí solos, sino que es Israel que anda en composición con ellos. Y en Estados Unidos hay bastante estúpido de esos que caminan en dos pies, que abundan, dice que Israel es el que financia a Al Qaeda y que Estados Unidos fue el que creó Al Qaeda. Cuando la gente habla con esa radicalización e ignorancia, ¿cómo se hace para convencerlos de lo contrario? Y no es sino que por ahí en las redes sociales cualquier perico de los palotes lo diga y la gente comienza a multiplicar impresionantemente. Entonces vean ustedes que hay otro escenario que podría ser colateral, que podría generar la chispa. Porque, por ejemplo, apoyada por Rusia, Siria se podría tirar de loco y decir que el atentado que les hizo o que le está haciendo Al Qaeda o ISIS fue financiado por Israel, entonces va y le responde a Israel. Y los israelíes que están listos a contraatacar van y visitan a Siria y es un toma y dame, y entonces ya es guerra en Líbano, guerra en Siria. Y si la cuestión queda muy frágil de ese acuerdo, se revive, entonces Irán vuelve a revivir y ahí tuvimos el escenario apenas calientico. Ahora miremos el segundo escenario,
Ucrania, allí sí que está enredado eso. ¿Por qué? Porque la elección de Estados Unidos sí está influyendo, como ustedes ven, todo lo que vimos ahora en Israel, en Ucrania con mayor veras. ¿Por qué? Lo hemos estudiado aquí, pero lo repasamos para que nos pongamos en contexto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos motivó varias organizaciones, en lo internacional a la ONU y otros organismos multilaterales, relaciones internacionales y límites de fronteras y reorganización de lo que llaman el orden mundial. En la parte económica, hicieron la conferencia de Bretton Woods en Estados Unidos, al nororiente del país, y trazaron la línea financiera del capitalismo a partir del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Y en la parte militar, consideraron que por fin tenía razón el general MacArthur y tenía razón Winston Churchill diciendo que con los comunistas no se puede negociar nada porque son traicioneros y peligrosos. Entonces que hay que tener una fuerza de contención que evitara que Rusia o la Unión Soviética, que era todo un contexto, invadiera Europa y crearon la OTAN. Y ya le hemos visto aquí que tuvo un proceso y fue creciendo. Y en lo económico lanzaron el Plan Marshall y con el Plan Marshall motivaron que Europa pensara en ser primero una comunidad y luego una unión. Y lo que les ha fallado a los europeos es que cuando ha habido las votaciones internas en cada país, no se ponen de acuerdo y no aceptan que haya una constitución única para la Unión Europea, sino que quieren seguir siendo independientes y que esta unidad sea en temas comerciales, laborales y de intercambio cultural. Pero llegará el día en que tienen que aceptar que todos se hacen socios de la OTAN o la OTAN y que tienen que tener un solo ejército que aportan todos y una seguridad y una carta política única. Ya por lo menos unificaron la moneda, ¿no? Los países que hacen parte de la Unión Europea negocian con el euro. Hay unos dos o tres más que no son miembros de la Unión Europea, pero que optaron por tener el euro como moneda firme, porque es una moneda que está mejor evaluada inclusive que el dólar. Entonces, visto eso, cuando al señor Putin le dio la locura de recuperar la antigua Unión Soviética, que es lo que él quiere, ese es el fondo, y después de conquistar la Unión Soviética, entonces salir a conquistar el mundo, igual que pensaban Nikita Khrushchev, Stalin, los que le antecedieron, entonces él considera que hay que comenzar por Ucrania, y por eso dice, primero salió con el cuento de que era una operación defensiva para proteger a los ciudadanos rusos y prorrusos que viven en Ucrania, porque era que Zelensky los estaba mandando matar a todos. Falso, pero lo hizo con ese argumento. Cuando ya comenzó la guerra, entonces dijo que es que el Donbass es propio de él, hizo hasta una elección espuria dentro del Donbass y dentro de Crimea, en la cual, obvio, salieron elegidos los prorrusos. Y comenzó la invasión y resulta que le salió el tiro por la culata, porque increíble que un ejército tan poderoso como el ruso, y en casi 3 años ya, no ha sido capaz de derrotar a un ejército que lo consideraba de harapientos, de zarrapastrosos y de incapaces y de mucha menos gente, porque no tiene la misma cantidad de habitantes Ucrania para estar nutriendo sus filas con la cantidad de bajas. Pero está el valor, el arrojo, el coraje, el patriotismo de los ucranianos que no han podido los rusos. Y ha habido unas batallas que son innarrables, increíbles en el oriente de Ucrania y de pronto Ucrania gana un pedacito del terreno, pero después vuelve Rusia y lo conquista y las bajas de lado y lado son aterradoras. Muchos los lisiados de guerra. En ese entorno, China por debajo de la mesa le ha dado tecnología, le ha dado apoyo y armas por medio de Corea del Norte y finalmente dio el visto bueno para que una división coreana, norcoreana, se fuera a combatir en un territorio que Ucrania le invadió a Rusia. Entonces miren ustedes que ya no es solamente Ucrania y Rusia los actores, es que ahí está de por medio Corea del Norte y Corea del Norte hace lo que le manda China. Y China está sacando la brasa con mano ajena. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Eh, la semana pasada, el señor Biden dio reversa, ya derrotado en las elecciones, pero dio reversa y es el presidente hasta el 20 de enero del 25, dio reversa a una decisión que él había tomado mucho tiempo y que la había defendido a capa y espada. Y es que las armas poderosas que Estados Unidos le estaba brindando
o le ha venido brindando el apoyo a Ucrania, se podían utilizar hasta máximo el alcance de la frontera del Donbass, de Crimea o en el Mar Negro, pero que no se podía disparar un solo cartucho de esos dentro del territorio ruso. Y ese era el acuerdo y eso era lo que defendía él y lo que el señor Blinken viajaba por el mundo y en cada reunión lo sostenía y era la posición de la OTAN también. Aunque en la OTAN ya hemos visto que ha habido unos que insisten en que hay que actuar más duro contra Rusia. Pero pues como el Papa manda, entonces ahí todos finalmente acogían la decisión de Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Que de un momento a otro, después de la derrota, el señor Biden cambió de tercio y dijo que debido a que Rusia no se retira del Donbass y a que ya Ucrania ocupó la región de Kursk, entonces ya le damos visto bueno a Ucrania para que utilice las armas de largo alcance que le hemos dado dentro de Kursk. Pero es que eso es como la promesa que ya conocemos todos, ¿no? Un poquito nomás. Olvídense de eso. Ya le autorizó utilizarlas en Kursk, que es territorio ruso, que no lo había autorizado antes. Entonces ya Ucrania tiene la disculpa que como tiene ese territorio ocupado, puede meter esos misiles ahí que se pueden transportar y sacar y desde ahí tirar a 400 metros más adelante, 400 kilómetros más adelante dentro del territorio ruso. Entonces el señor Putin en respuesta envió un misil con capacidad nuclear, pero con carga normal y les advirtió, mire, ahí les va ese misil, si ustedes hacen otra cosa, nosotros actuamos. Esta madrugada, para nosotros ya tarde, para ellos, Rusia lanzó un ataque depredador con 200 drones contra la infraestructura eléctrica, habida cuenta de que el invierno ya está llegando. Eso lo han hecho los 2 años anteriores. Los ucranianos se han recuperado de manera admirable, pero hoy volvieron a lanzar misiles de esos ya dentro del territorio ruso. ¿Hasta cuándo queda este jueguito? Lo que se dice es que el señor Trump dice que cuando él llegue no es sino que levante el teléfono inmediatamente. Putin dice, sí, señor Trump, como ordene, y ya todos nos retiramos y entonces vamos a firmar lo que usted dice. Nombró a un general que hizo una propuesta, a nuestro juicio, además de insólita, inexacta. Y ese general propuso que Rusia siga en el Donbass, que Ucrania se retire y que miren cómo negocian el territorio que está ocupando Ucrania en Kursk. Eso es una propuesta más o menos como las de el señor Petro cuando dice que va a comprarle la coca a los bandidos en el Cauca. Eso no va a ocurrir nunca, porque comenzando que el pueblo ucraniano tiene mucho orgullo patrio, comenzando que la OTAN no puede pegarle esa traición a Ucrania porque es abrirle el boquete a Rusia para que los ataque. Entonces uno no sabe si Trump está jugando con su populismo y su arrogancia o realmente está cometiendo una estupidez. Pero en ambos casos está equivocado. Eso no se maneja así. A Rusia hay que mostrarle los dientes. Si no se los muestra, Rusia invade a Ucrania completamente, sigue con Moldavia, sigue hacia Bulgaria, baja por Rumanía al Cáucaso y se mete y controla el estrecho de Dardanelos y el estrecho del Bósforo, que es lo que quiere, y ahí tenemos el escenario preciso para que haya una guerra mundial. Y además porque utiliza armas con capacidad nuclear contra territorio europeo y puede atacar a Polonia, a Letonia y Estonia. ¿Cuál es la dificultad que tiene Rusia en este momento? Que como le ha ido tan mal en la guerra con Ucrania, ha tenido que pedir el apoyo de los coreanos, del norte de Corea, y ese apoyo, pues lo dio fue China, que son los que deciden qué hace Norcorea. No va a ser gratuito ese favor y China se lo va a cobrar. Lo hemos dicho antes, China quiere también control sobre el petróleo y los recursos que tiene Rusia. Entonces, un enredo tan complejo como el del Medio Oriente y con la misma volatilidad que una sola orden mal dada puede encender el problema, ya que, por ejemplo, Bielorrusia, que es un país que queda en límites entre Polonia y Rusia y Ucrania, tiene un dictador que es, el tipo ve por los ojos de Putin, llora por los ojos de Putin, escribe con las manos de Putin, tiene el corazón al lado de Putin y es un mandadero. Putin. Y autorizó a que colocaran armas nucleares rusas ahí. Y tiene ya pues las fuerzas militares a su disposición
las rusas y las bielorrusas contra Ucrania. Si les da la chiripiorca y la locura de atacar desde ahí a Estonia, Letonia o Lituania o a Polonia, se armó la Tercera Guerra Mundial y ya otra guerra mundial comenzó en Polonia. Entonces, estamos hablando de cosas muy serias. Bueno, eh, como lo decíamos aquí, Rusia dijo que Ucrania hoy nuevamente le lanzó misiles dentro de su territorio y que no jueguen con candela porque ya le advirtió a Estados Unidos de la OTAN que quien ataque a Rusia con armas americanas le da el derecho a él a ir a atacar al país donde se albergan esas armas, es decir, si hay un depósito de armas de ese nivel en Polonia, entonces Rusia considera que es válido, así como Estados Unidos considera que es válido que Ucrania ataque dentro del territorio ruso, para Putin es válido ir y atacar dentro del territorio polaco. Cojan ese trompito en la uña y háganlo bailar, o rumano, cualquier otro de esos territorios. Eh, Surge otro problema, que lo vemos aquí, y es que el señor Putin dice eso, lo que acabamos de oír, que él reaccionará y que tiene el derecho, y en los medios internacionales y diplomáticos de Europa se están burlando, le están sacando chistes y memes. Todos sabemos que para un autócrata, para un ególatra, para una persona que tenga el ego por las nubes, la peor ofensa es que se le burlen porque siente que lo están desconociendo y que no le tienen miedo. El problema de todos esos ególatras es que no tienen miedo. Ah, como no me tienen miedo, les puedo demostrar cómo es y puede ordenarlo. Siempre se ha dicho si las fuerzas rusas serían capaces de cumplir semejante orden. El problema es que es como en todo lo que pasa, en, por ejemplo, en las peleas de parejas. Primero se gritan, luego ya se empujan, luego ya se pegan y luego hasta el uno mata al otro o se matan mutuamente. Entonces, ahí pasa lo mismo. Primero se dijo que el señor Putin tenía el arsenal nuclear y no me metan conmigo. Luego le enviaron los misiles esos Patriot que insistió tanto que no se los enviaran y se los enviaron a Ucrania. Luego ya le mandaron estos misiles de medio alcance únicamente para la frontera y él había dicho, me meten con nosotros, hacemos esto y ella respondió con un misil de capacidad nuclear pero con carga normal. Entonces, no se trata aquí de que si las fuerzas militares le dicen que no, que sí, sino que es que el problema se va exacerbando y ya llega el momento en que puede pasar algo gravísimo. No estoy diciendo que va a pasar, puede pasar. Ahora miremos el tercer y último escenario. Todos sabemos cuál es el origen de por qué Taiwán está en la mira de China, porque en la guerra de independencia que hizo Mao Zedong, o la guerra revolucionaria, como la quieren llamar, la Gran Marcha Roja, desalojó a los nacionalistas, les ganó la guerra civil y los envió a vivir a la isla de Taiwán. Y allá Chiang Kai-shek era el líder de los taiwaneses y montó su propia república y fue reconocida muchos años por varios países, inclusive Estados Unidos y el Reino Unido. Pero luego de la detente soviética hubo un cambio de tercio y Estados Unidos, con su característica de que no hay política exterior ni hay objetivos exteriores sin intereses de Estados Unidos, fue y reconoció a China como tal, la China grande, China continental, y a la China insular o Taiwán, Formosa, la consideró como un amigo, como lo que llaman la ambigüedad estratégica. No es un Estado, pero tampoco China puede intervenir. Y desde Mao Zedong para acá han dicho, Taiwán es territorio chino y punto. El problema no es si es territorio chino o no. Aquí alcanzamos a ver en el mapa eh, qué es lo que ocurre. Que Taiwán está ubicada sobre el mar que quiere conquistar China. Entonces, al estar ahí ya no lo puede invadir y entonces la octava flota de Estados Unidos se puede mover por todo este territorio y le evita que se tome el Océano Índico y el Mar del Sur y que una de las costas enfrentadas de Australia con África, que es el gran sueño de la ruta de la seda y el collar de perlas. Eso lo saben perfectamente todos. Quiere decir que el gran problema para el señor Xi Jinping, actual mandatario de China, es Taiwán.
ya varias veces lo ha amenazado, han hecho una cantidad de maniobras militares moviendo buques y aviones y tropas terrestres que desembarcan en determinados sitios y colocación de artillería y misiles. Y los taiwaneses pues tienen un buen sistema de defensa porque tienen el apoyo de Occidente, Estados Unidos y Europa. Pero como la canción de Don Pedro Vargas, ¿y qué de raro tiene que si la situación se enreda en Ucrania, principalmente que es donde hay más intereses de China, provocada inclusive intencionalmente por China? Asumamos una hipótesis, dándole la solidaridad a los soldados norcoreanos que ya deben estar cayendo por cantidades, porque es que esas guerras de trincheras son salvajes, eso es de cifras grandísimas de muertos y heridos a diario, de ambos lados. Entonces, que China diga, no, pues con la solidaridad enviemos el primer batallón chino. El primer batallón chino que llegue allá es un desafío completamente a Europa y Estados Unidos y es una declaración de guerra mundial. Así de fácil. Entonces, habiendo el batallón allá, entonces dice, ah, se armó ese escenario allá, entonces nosotros nos tomamos a Taiwán y ahí sí se armó la Tercera Guerra Mundial. Entonces vemos que los tres escenarios están muy calientes, que no es jugando y que si el señor Trump sigue con esa ambigüedad de creer que todo lo maneja con un grito o colocando a un amigo, no a un señor capaz de manejar las relaciones internacionales, sino a un amigo ahí, o a un general que le dijo que sí para que ahí presente un plan que no lo van a aceptar los ucranianos, pues lo que está es echándole más fuego, más gasolina al fuego y está facilitando el camino para que a Irán le dé por armar el tierrero en el Medio Oriente y entonces entraríamos en una guerra mundial para la cual ni estábamos o no estábamos preparados, pero sí éramos conscientes de que podía pasar. Pero como somos de los seres vivos sobre el planeta los más tercos, porque al perro le queman la trompa con una olla caliente y difícilmente vuelve a meter la trompa, pero a nosotros nos queman las manos y volvemos a que nos las quemen otra vez porque nos gusta. Somos masoquistas. Entonces, con base en eso, mi coronel González, le pedí el favor si nos ayuda con la primera de dos preguntas, respuestas muy concretas sobre estos puntos que están en pantalla. No que volvamos a echar el cuento, le faltó decir que era que Chiang Kai-shek usaba camisa verde, nada de esas cosas, sino el acuerdo Israel-Líbano como quedó escrito, que lo vimos hoy y lo analizamos. ¿Qué posibilidades tiene estas siete? ¿Disuadirá a Irán? ¿Fortalecerá más bien a Irán y sus proxies? ¿Se romperá con una presumible retaliación de Irán contra Israel, que está pendiente? ¿Será fortalecido por Trump y habrá paz en el Medio Oriente? ¿Exacerbará a los sunitas, que ya los vimos que aprovecharon el tierrero en Siria? ¿Será el final de la revolución islámica chiita en Irán? ¿O será el caldo de cultivo para una gran guerra? Entonces, sobre estos puntos les pedimos que nos concreten su respuesta muy específica y que no echemos un discurso paralelo, sino breve, 2 minutos, es me voy por el punto tal y por esto. Adelante, mi coronel, si es tan amable. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Entonces, de acuerdo a lo que está en la ayuda sobre el acuerdo Israel-Líbano, vamos a centrarnos en algunos de los puntos que están enumerados ahí, de los 7 puntos, y damos la opinión que a cada uno considere pertinente. Entonces, vamos a iniciar con don Elías Ortiz. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel, buenas noches. ¿No me escuchan, mi coronel? Sí, fuerte y claro. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo me inclino por el punto séptimo, será caldo de cultivo para una guerra. Yo creo que esta guerra no tiene fin, esto viene desde los tiempos bíblicos, esto no acaba nunca. Yo pienso que este espacio de tregua servirá para refrescarse un poco, para replantear cómo van a arremeter de nuevo cada uno. Entonces, yo no le veo ahí mejoría a esto, porque estas fuerzas que van a poder ahí a controlar, la ONU y demás,
que los Hezbollah se corra para allá un poquito, que los otros bajen tropas para no sé dónde. Esto va a ser, siempre va a estar ahí todo ese territorio en ebullición y con miras a un conflicto permanente. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, don Elías. A continuación, la palabra para doña Yolanda Acevedo. Adelante, doña Yolanda. Gracias, coronel. Muy buenas noches para usted y para todos en la sala. Buenas noches. Yo definitivamente me inclino por el punto 7. Esto será caldo de cultivo para una guerra. Esto no tiene ni pies ni cabeza y no será Trump el que va a venir a pacificar el mundo con esa beligerancia y con ese estado mental que tiene. No creo que haya una solución diferente a que haya una séptima devastación de la tierra. Aquí ninguno está tan cuerdo como para decir, mire, pongamos la paz y nada de estas cosas. Si ya Finlandia y todos los países bálticos y los que por características están mandando mm, papelitos diciendo qué hacer cuando haya qué hacer ante una bomba nuclear, aparte de guardarse los búnkers que tienen ya listos, pues la cosa está muy seria, muy, pero muy seria, está muy, una chispita más y esto se estalla. Entonces sí, yo me voy por ese punto 7. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Yolanda. A continuación, entonces, el turno es para don Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, también por tan excelente exposición y para todos los asistentes. De igual manera, el acuerdo israelí-líbano será caldo de cultivo para la Tercera Guerra Mundial que a todos le tenemos desde ya temor y miedo. Punto 7. ¿Cuál es mi motivación en este sentido? De alguna manera, me parece pertinente que realmente la humanidad y los gobernantes, desde que perdimos el norte de los principios y de los valores individuales y colectivos, y que adoptamos la subcultura de doble moral y se adoptaron los antivalores, donde todo se permite, todo se vale. Y lógicamente que el malo se convirtió en el bueno, que se convierte en el dictador de la moral, de la ética, pues definitivamente todo se permite en el universo. Entonces, desde todo punto de vista, bien valdría la pena hacer un pequeño análisis en nuestro país, la injerencia de la pérdida de los principios y los valores y la adopción precisamente de los antivalores, si es uno de los puntos fundamentales que está incidiendo en la situación de crisis que estamos teniendo hoy. Porque entiendo y me lo he aprendido, lo he revisado mucho en el sentido de que en el mundo priman los, los intereses del poder y de la riqueza. Entonces estos conflictos y estas guerras no son para defender a la humanidad, para defender a la sociedad, a las poblaciones de cada uno de los territorios. Es solamente por pretender mantener unos intereses de poder que los califico como dinero, política, religión, conocimiento, información, poder militar, seguridad, justicia y lógicamente la criminalidad. De modo que esos son los antivalores que más priman en el mundo y de eso no tendría escapatoria como los grandes dictadores partiendo por Latinoamérica han terminado enriquecidos hasta el cogote y la población cada vez más miserable, cada vez sufriendo de hambre y de miseria.
Entonces, esa es mi apreciación y rogaría si en algún momento determinado o se me indique si ya se ha analizado esa injerencia de los principios y los valores, la pérdida de esos principios y valores de la sociedad que alguien me enseñó que son la mayor riqueza de un Estado y de una sociedad. Si pudiéramos recordarlos o si ya se ha analizado, me recuerden dónde lo encuentro para profundizar un poco más en ese sentido. Excúseme mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, señor. A continuación, el turno para don Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Bien, entonces continuamos y al momento el turno para mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Pues yo también me voy por el punto 7. Definitivamente no hay más vuelta de hoja. El, el, la revolución islámica no cesarán su objetivo del exterminio judío. Irán abrirá nuevas generadores de ataque hacia Israel. Eso no, ellos no van a parar, porque generalmente, todos los caminos conducen a Irán, es el que está detrás de todo, de la cuestión de Hamas, de lo de Líbano, todo está detrás de ellos. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el turno para doña Rosita Medina. Adelante, por favor, doña Rosita. Muchas gracias, mi coronel. Como apreciación personal, veo que todos los 7 puntos que están en la pantalla en este momento son tan complejos y enredados como un costal lleno de anzuelos, sinceramente. Y por otro lado, me luce que las características que nos hemos atribuido a los seres humanos, dependiendo del género, pues no parece que coinciden realmente porque todo esto se maneja como muy emocionalmente, ¿no? Como muy por la prepotencia de los jefes en todas las regiones. Y pues parece que ninguno está dispuesto a ceder. Definitivamente, y muy especialmente las religiones, están produciendo a través de la historia más guerras y más muertos que cualquier otra cosa. El hecho de que las tecnologías avancen y de que cada día los conocimientos sean mayores para los seres humanos no nos está valiendo nada. Sencillamente utilizamos la tecnología y los conocimientos para hacer el mal. Qué triste. Por otro lado, pues los israelitas a través de la Universidad de Jerusalén han encontrado que realmente su libro base, que es la Torá, pues es un código y lo están interpretando como un código donde están escritas todas las cosas que han sucedido y que están por suceder. Muchísimas gracias y ojalá que caigamos en cuenta de todos los errores tan serios que como seres humanos estamos cometiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosita. A continuación, don Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, señor. Buenas noches. Buenas Numeral noches. 7. Numeral 7 será el caldo de cultivo para una nueva guerra. Irán no cesará en su objetivo de apoyar la destrucción de Israel. Gracias. Gracias, señor. A continuación, don Luis Humberto Pachón. Adelante, por favor. Gracias, coronel González, y al señor coronel Villamarín por esta información de los acontecimientos mundiales recientes. Bueno, yo considero de que ninguno de los 7 puntos se pueden descartar, pero me inclino por el numeral 7 toda vez de que los grupos contrarios a los judíos, pues, han insistido en la destrucción de Israel. Y como la ONU, como lo informaba el señor coronel Villamarín, no
acompañó a ese acuerdo, pues eh, poco, pocos resultados irán a obtener de ese acuerdo, porque pues desde 1948, cuando se creó la ONU, 45-48, ha existido esa situación ahí en el Medio Oriente entre el grupo de los contrarios a Israel y la finalidad definitivamente es acabar con ellos. Y no creo que sea tan fácil porque pues con los hechos cuando hicieron los ataques de Israel a través de los medios de comunicación, pues es una muestra de que hay resistencia y por consiguiente, con mayor razón, van a pretender destruirlos. Gracias. Gracias, señor. A continuación, don Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Buenas noches, mi coronel Iván González, mi coronel Villamarín, gracias Buenas por su noches. cátedra y compañeros de esta conferencia que estamos escuchando y aprendiendo mucho de estas conferencias y cátedras de Fundel. Yo me voy por el punto 2. ¿Fortalecerá progresivamente Irán y proxies? Sí, ¿por qué? Porque el odio no termina con un acuerdo. Casi ningún acuerdo históricamente ha dado resultado. El interés de desaparecer a Israel por parte de Irán no desaparecerá en Irán. Y más bien el lapso de 60 días le sirve a Irán para reestructurar su estrategia en contra de la destrucción de su enemigo Israel. Gracias. Gracias, señor. A continuación, mi coronel Carrascal. Adelante, por favor. Bien, entonces damos nuevamente el turno a don Eduardo Patiño. Adelante, don Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que de acuerdo a la pregunta, yo estaría con el punto 7, que será caldo de cultivo para una guerra, porque inicialmente, pues los iraníes, o mejor dicho, Irán y sus proxies, es decir, Hezbollah, Hamas y todos estos grupos proislámicos, hasta los mismos hutíes, pues no, pues ellos pues, eh, este, a ver, ¿cómo decirlo? Ellos mantendrán su guerra santa y entonces esperarán el final de la cuerda, más que es una tregua y esto no quiere decir cese completo de las hostilidades. Y los israelíes, pues, están prevenidos. Lo que pasa es que fueron presionados por los Estados Unidos para este acuerdo, pero los israelíes mantendrán su determinación de seguir adelante con incursiones contra, contra las milicias proiraníes no solamente en Siria, perdón, no solamente en el Líbano, puede ser en Siria también y en la Franja de Gaza. Y entonces esto va a ser el caldo de cultivo para una guerra, aunque no creo que vaya a haber un escalamiento del conflicto. Eso sí, pues Israel va a ser muy astuto y también mantendrá prudencia para evitar pues que se escale el conflicto, que es lo que pues Israel no querrá y tampoco los aliados, especialmente los países occidentales y los Estados Unidos. Entonces yo creo que esto va a ser un caldo de cultivo para una guerra, pero no creo que haya un escalamiento, pero sí se mantendrá esta guerra que no sabemos hasta cuándo terminará. Gracias. Gracias. A continuación, mi coronel Carrascal. ¿Está
en sintonía? Bien, entonces, por último voy a dar mi respuesta. Pues yo me inclino también por el punto 2. Esto va a ser una tregua, un tiempo de descanso y recuperación, reacomodo, pero el acuerdo solo servirá para eso, porque después se reiniciará, ya sea en forma más cruenta o al menos con la misma intensidad, pero seguirá en marcha. Entonces, los dos contrincantes se fortalecerán progresivamente en este tiempo. Esa es mi opinión. Y mi coronel Villamarín, su palabra, por favor. Perdón. La otra, mi coronel. La situación actual de Rusia-Ucrania, como está planteada, ¿disuadirá definitivamente a Putin de reconstruir la Unión Soviética? ¿O la actitud de Trump entorpecerá cualquier solución? ¿O al contrario, Trump facilitará la solución? ¿O Putin atacará a Europa? ¿O China cambiará de tercio y dejará de instigar cuando ya metió a Corea del Norte allá? ¿O definitivamente este enredo que vemos aquí será cultivo para una guerra mundial? O si alguien tiene otra, pues muy válida. Entonces, ¿cómo va a desenvolverse esa situación en breve entre Rusia y Ucrania, que está cada día más candente? Muy bien, entonces cambiamos de panorama, de teatro de operaciones y nos pasamos para la Europa Oriental. Sobre la situación entonces Rusia-Ucrania. Tenemos 6 opciones, pero de todas formas hay alternativa de cualquier otra opinión que contribuya y enriquezca este diálogo. Entonces nuevamente reiniciamos la lista en el mismo orden y comenzamos por don Elías Ortiz. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, nuevamente me inclino por el punto 6, será caldo de cultivo para una guerra mundial. Eh, Estados Unidos y China están interviniendo veladamente en el conflicto. Entonces, una guerra en cuerpo ajeno que ellos están librando en este momento. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Le doy un misil de mayor alcance, el otro le contesta con otro, hasta que va esto a desembocar en un conflicto ya de grandes proporciones. Si se ve una solución a la guerra de Ucrania y Rusia, tendrá que llegarse a un acuerdo. Y en este acuerdo necesariamente tendrá que perder Ucrania, porque ahí es la parte más delgada del lazo y por ahí pienso que van a romper, que los egos y los orgullos, pero ahí van a tener que dar su brazo a torcer si, si esta guerra llega a resolverse por algún tipo de acuerdo. Si van a ir hasta el final, vamos a llegar a una guerra mundial. Gracias, mi coronel. Muchas gracias. Perdón. A continuación, doña Yolanda Acevedo. Adelante, doña Yolanda. Gracias, coronel. También como en la línea anterior, me voy por el punto 6. Esto nosotros estamos a un corto plazo para que esta chispa se convierta en una tercera guerra mundial. Esto está muy difícil, muy complicado, por los egos, por la soberbia, por todo lo, como dice el general, por la pérdida de valores. Y esto está cantado, si lo vamos a ver nosotros bajo otro ámbito completamente diferente de la guerra, esto está cantado. Los grandes libros de de las grandes culturas y religiones lo tienen plasmado. Si vamos a ver en el Apocalipsis está, si vamos a ver los Vedas lo dicen, si vamos a ver las culturas mayas lo dicen, la cultura azteca lo dice, eh, todas estos llegará a un fin, llegará a un fin. Y esta no es el único fin, no. Si nosotros nos adentramos más allá de su contenido bélico, ¿sí? Estructural del ser humano, sí, esto está metido en el ADN, pero es que tiene que haber en esta superpoblación de la cual hablábamos anoche, tiene que haber alguna manera de decantar tanta gente, es que está mucha gente, y el factor humano metido allí, entonces nos lleva precisamente a esto. Aquí lo que tenemos que ver es sálvese quien pueda.
como lo podamos hacer, porque la situación está muy, pero muy complicada. En el primer momento en que cualquiera de los dos actores le dé por hacer una payasada, y bueno, y todos sus proxies, ¿no? Y todas las grandes potencias que lo apoyan. Yo no le veo sino un tiempo muy corto en que esto se desencadene en una tercera guerra mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Yolanda. A continuación, don Hipólito Herrera. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Me inclino por el punto 6 también. ¿Será caldo de cultivo para una guerra, la situación rusa-Ucrania? Por la misma exposición del punto anterior, priman los intereses de poder y de riqueza. No priman aquí los intereses generales, como dice la Constitución, sobre los particulares, sino al contrario, los intereses particulares sobre los generales. Esa es mi inquietud y desde luego los intereses, como se ha dicho anteriormente, de reducir la población mundial, porque ya no cabemos y no hay víveres para atender tantas necesidades básicas insatisfechas. Muchas gracias. Gracias, señor. A continuación, don Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches. Bueno, en cuanto a la pregunta, Buenas noches. bueno, yo pienso que el primer punto donde se disuadirá a Putin, aunque tal vez no de forma definitiva, pero sí de forma parcial, en la medida, no tanto por la llegada de Donald Trump, porque pues la propuesta de Donald Trump puede ser impredecible. Entonces, quién sabe Putin cómo reaccione. Pero sí en la medida en que Putin se va a dar cuenta de que no ha podido tomarse Kiev en el teatro de operaciones. Por el otro lado, le están haciendo una guerra de desgaste tan tremenda a los rusos que los rusos están perdiendo mucha tropa. Y fuera de eso, los ucranianos se apoderaron de la región del Kursk como medida disuasiva para que, a cambio del Kursk, los rusos entreguen el Donbass. Entonces, se le está complicando la situación a Putin. Y la otra cuestión es que como esto es una guerra de baja intensidad, donde, según los manuales del Pentágono, se buscan más objetivos políticos, 70%, que militares, 30%. Yo creo que definitivamente Zelensky está ganándole políticamente a Putin en la medida que lo está desprestigiando desde el punto de vista mediático. O sea, la guerra psicológica que le está haciendo Zelensky a Putin es tan tremenda, tan tenaz, que Putin se está desprestigiando hasta el punto de que hay batallones que se le han revelado. Entonces, es probable que Putin en Rusia puede, en un mediano o largo plazo, puede caer en una implosión institucional, no tanto económica, pero sí institucional. Entonces yo creo que esta situación puede disuadir a Putin, ya sea o que los oligarcas, el sector económico ruso empresarial, deponen a Putin o batallones que están en contra de esta guerra de desgaste que tiene Rusia sobre Ucrania, entonces depongan a Putin. Entonces, pero esto es un proceso que demora. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el turno para doña Rosita Medina. Adelante, doña Rosita. Gracias, mi coronel. Me luce que mi respuesta puede ser calificada más la respuesta del deseo y no de la lógica, que es buscar lo mejor para la humanidad entera. Y me voy por el punto 3. Ojalá que a Trump le dé por facilitar las soluciones para que quede brillante con todo lo que dijo, de que no hacía sino levantar el teléfono y ya, resuelto el asunto. Eso parece risible, pero ojalá se dé para que este señor tan prepotente pues desee brillar y demostrar su capacidad de poder y a lo mejor le resulte. Así es de que ojalá que tengamos esa oportunidad de los seres humanos para pensar mejor cada día. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora. Adelante, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Yo voy por el punto 1. Disuadirá definitivamente a Putin. Putin tendrá que darse cuenta de que él no podrá mantener unilateralmente una guerra mundial y menos provocarla. Está recurriendo a la mano de obra con soldados norcoreanos y armamento de los chinos. Y está, en este momento, está dando patadas de ahogado, mandando algunos misiles que dice tener y que va a fabricar únicamente bla, 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 porque no contiene toda la fuerza. Y es algo que no ha podido ni podrá demostrar. Dijo que en cuestión de días se tomaba Ucrania. ¿Cuántos meses y ya años lleva y no ha podido ni podrá? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, don Luis Alfonso Carvajal. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Bueno, numeral 6. La situación Rusia-Ucrania será caldo de cultivo para una guerra mundial, por cuanto la OTAN y Estados Unidos seguirán apoyando a Ucrania, lo cual se constituye en un desafío para Rusia. Se analiza que Rusia estaría resuelta, posiblemente desearía enfrentar este desafío. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el turno para don Luis Humberto Pachón. Adelante, por favor. Gracias, coronel González. Yo considero de que ante la situación actual Rusia-Ucrania puede ocurrir o tenerse en cuenta que Putin atacará a Europa porque la intención de él es reconstruir la antigua Unión Soviética. Ya lleva 3 años, no ha podido con Ucrania, pero entonces por ablandar puede ocurrir esa situación, atacar a otros países, buscará a los más débiles de Europa, los países más débiles que hacen parte de la contraparte en este momento de Rusia, para ablandarlos y buscar adeptos a su intención de unificar la antigua Unión Soviética. Gracias. Muchas gracias, señor. A continuación, don Ramiro Saldaña. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel González. Yo, en este caso, me voy por el punto 6. Será caldo de cultivo para una guerra mundial. ¿Por qué? Porque seguramente Putin no desistirá en su intención de reconstruir la Unión Soviética, empezando por Ucrania. Él no va, pues en mi entender, no va a desistir de seguir buscando la Unión Soviética, empezando por atacar a Ucrania y luego seguir con Bielorrusia, por ejemplo, como decía mi coronel Villamarín, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, y en ese caso pues estaría tocando los intereses de Occidente y obviamente de Estados Unidos. Entonces, esa es la razón para irme por el punto 6, que será un caldo de cultivo para la guerra mundial. Siguiente, gracias. Muchas gracias, señor. Entonces, por último, doy mi opinión. También me inclino por el número 6, que será un caldo de cultivo que irá progresando hacia una guerra mundial, aunque lo lleva muy paulatino, pero ya que había prometido Putin pues una guerra relámpago invasiva, no salió como él lo planeaba o tenía otros planes diferentes. Quizás hasta uno podría pensar que era que armó esta guerra para deshacerse de material bélico obsoleto
y, y poder hacer una renovación tecnológica, porque todo es posible dentro de una mente desquiciada. Y definitivamente avanzará hacia el punto uno, pero ya pues como en segunda alternativa, que terminará decidiendo definitivamente de este asunto cuando haya alcanzado ese propósito inicial, que también podría ser no solamente renovación de equipo y actualización tecnológica, sino también como una guerra de castigo, muy parecido a lo que hizo en los tiempos de Stalin, cuando hizo morir a millones de personas en Ucrania de hambre porque le robó las cosechas de trigo para alimentar al resto de Rusia que no trabajaba ni producía y también tenía hambre, pero no hacía nada para sobreponerse. Los ucranianos fueron los únicos que trabajaron con disciplina y pudieron producir alimentación. Pero eso fue una brutalidad. Esperemos que Putin no esté recurriendo a esa historia de los comienzos de los años 1930. Pero también, como decimos, es posible. Perdón que me extendí mucho y esta es mi opinión. Adelante, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, entonces vamos a devolvernos un poco para hacer el resumen. ¿Qué pasó aquí que va a arrancar? No devuelve, perdón. No desembobina. Entonces, la pregunta clave, la pregunta contextual, el enfoque, el eje de gravedad de nuestro taller del día de hoy, que resultó muy interesante, con unos conceptos muy aterrizados y muy concretos, es si está el planeta al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y para tratar de resolver, por lo menos primariamente, inicialmente, formándonos un concepto, desarrollamos el siguiente ejercicio. Miramos muy de cerca el contenido del acuerdo que se firmó ayer de tregua de 60 días entre el Estado de Israel y el gobierno del Líbano. No con Hezbollah, no con Irán, no con Siria, no con Hamas, sino entre dos estados, porque territorialmente ese problema los afecta a ambos. Pero ya vimos todas las connotaciones que eso tiene por dejar por fuera a los principales actores. Y si iríamos más lejos, Rusia, que tiene intereses ahí, tampoco participó, porque además le conviene que se arme ese desorden para sacar sus ventajas. Bueno, luego vimos que hay una cantidad de opiniones encontradas acerca de si el futuro de Hamas se le complica o se le facilita con lo que ocurrió con Hezbollah y la venida del señor Trump, que esta foto no es actual, sino es una foto de su primer gobierno cuando se reunió por primera vez con Netanyahu. Entonces hay una cantidad de dudas cuál será el futuro de Hamas, si se descompondrá, si recuperará y sobre todo cuál es la conducta de Irán, que es la que maneja eso. Luego vimos que al parecer, con los últimos acontecimientos, los ayatolás están optando por por una conducta de que no queremos pelear con Estados Unidos, que es mejor buscar una solución. Pero también lo vimos, y ustedes lo refrendaron, que una cosa piensa el burro y otra que le está enjalmando. Y que generalmente en la política se utiliza plantear lo contrario para luego actuar con la intención. ¿Cómo se llamaría en términos militares una maniobra de engaño, una estrategia de disuasión o un ataque secundario para luego lanzar el ataque principal al objetivo que sí se ha determinado? Luego vimos que las desgracias no vienen solas y que además del problema que ya está creado en el Medio Oriente y que no lo soluciona una firma de un acuerdo de tregua por exteriores, sino por los directamente implicados, le abrió el boquete a los sunitas que estaban esperando una oportunidad grande y ayer perpetraron varias acciones terroristas dentro de Siria con milicianos de ISIS y de Al-Qaeda. Y vimos que el riesgo allí es que Siria, que busca a toda hora y ojalá estimulada por Rusia, una disculpa para hacer una guerra a Israel, podría inventársela ahí diciendo lo que ya han dicho en otras ocasiones, que ISIS y Al-Qaeda no existen, sino que Israel y Estados Unidos las crearon para dañarle la estabilidad a Siria. Y ustedes saben que una mentira repetida se vuelve verdad, y así como Putin repite todos los días que Rusia es víctima, no victimaria,
Bashar al-Assad siempre dice que él es víctima de Israel y de Estados Unidos y no que él es el asesino tan descompuesto que le ha hecho tanto daño a su país. Y esa guerra civil ya cumple a este año 14 años y no se ha resuelto. Luego vimos la situación en Ucrania, pasamos de otro escenario, otro teatro de operaciones y analizamos algunas cosas muy complejas, los nuevos ataques ucranianos, en especial ahora que ya viene el invierno con su intensidad, las dificultades que hay para la seguridad rusa y en particular los riesgos que hay de que este problema sea grande por el empleo de armas estadounidenses dentro del territorio ruso, lo cual podría generar varios escenarios que ustedes nos plantearon. Eh, Nos quedó igual al final que la exposición del escenario de Israel, la duda de cuál será la conducta del señor Trump está de frente a Putin, porque se ha repetido hasta la saciedad que él sigue con su soberbia y su arrogancia, diciendo que no es sino levantar el teléfono y que inmediatamente Putin, como un cachorrito, le hace caso y retira las tropas y se acaba todo. Pero al mismo tiempo propuso, con un general que es de su línea, un plan que no le cabe en la cabeza a nadie, y es que Ucrania renuncie definitivamente al Donbass, que Rusia se quede ahí y que Ucrania fuera de eso dice que no la acepta la OTAN. Pues, eso no se lo va a aceptar nadie tampoco, ni menos los ucranianos que tienen el orgullo muy alto. Y pues por ahora se ve que Europa tendrá que seguir apoyando a Ucrania y si se fraccionan Europa y Estados Unidos, qué escenario tan preciso para que Rusia ataque a Europa y para que China ataque a Taiwán y apoye a Rusia. Luego vemos el escenario que sigue muy caliente en Taiwán y que nos queda como conclusión que depende de la conducta que asume Estados Unidos frente a los dos conflictos anteriores. China podría optar por invadir a Taiwán, máxime que ya lo han dicho, que el periodo último para hacerlo es el año 27, y eso lo ha dicho Xi Jinping varias veces. Y no dice de invadir, sino dice de ir a establecer la soberanía en la isla que es China, así como Putin dice descaradamente que Ucrania no es ucraniano, sino que es un territorio ruso. Asimismo dice el señor Xi Jinping es que Taiwán es territorio chino y que tengo que ir allá a tomar la soberanía, que es lo que no han hecho los gobiernos anteriores. No habla de que es un socio de Estados Unidos, que hay un pacto internacional firmado entre China y Estados Unidos y que por extensión la Unión Europea está a favor de pacto. ¿No? Él asume es simplemente nosotros somos los dueños de eso, no hemos tenido tiempo porque estamos aquí en desarrollos y problemas internos, pero a más tardar el año 2027 eso será ya ocupado por nosotros. No le pone cuidado a nada más que le diga el mundo. Entonces, en síntesis, vemos intenciones de paz muchísimas, deseos muchísimos, pero conclusiones o soluciones ninguna. Y al mirar las preguntas, en la primera, ustedes en la mayoría se inclinaron porque todas son muy valiosas, pero que desafortunadamente el acuerdo de Israel-Líbano, que es una tregua de 60 días, solo apunta hacer caldo de cultivo para una guerra, no se sabe si ya la mundial o por lo menos una guerra que escale, pero el problema que estamos viendo en ambas guerras, en ambos escenarios, y con la posibilidad del tercero en China, es que se ha ido subiendo de a poquitos la temperatura y cada vez las posiciones son más tensas y más difíciles de conciliar. Luego pasamos a la segunda pregunta, colocamos 6 opciones sobre el tablero, es si lo que va a pasar en Ucrania, y también ustedes coincidieron en que todo apunta a esa que la guerra se empeore y ya ahí sí, con una altísima posibilidad que sea el inicio de una guerra mundial. Desde luego todos esperamos que así no sea, pero así es que se hacen los análisis del Estado Mayor, verificando las capacidades de más probable adopción de cada uno de los implicados y tratando de ser lo más sensatos posibles y desapasionados y buscar cómo sería la conducta de cada uno de los actores y cómo serían los escenarios en cada caso. Preguntaba a mi general Hipólito Herrera que si hemos visto lo de los valores, sí lo hemos visto, inclusive el catedrático universitario Andrés González hizo un seminario que varias de las personas que están aquí en la sala lo hicieron y si les
confirió un diploma por parte de la organización que dirige don Andrés González, pero eso no quiere decir que ya está ese asunto superado, sino que al contrario, hay que estarlo reeditando porque los seres humanos somos así. Necesitamos estar repitiendo y por eso los curas dicen un mensaje el 1 de enero y uno va el 31 de diciembre a la misma iglesia con el mismo cura y escucha el mismo mensaje dicho de otra manera porque hay que mantener los conceptos. Entonces, mi general, si usted nos ayuda con ese tipo de conversatorios que considere, nos dice y programamos y hacemos la separación en el espacio para que usted nos ayude a estar reincidiendo en ese tema tan valioso. Yolanda levantó la mano. Adelante, Yolanda. Gracias, coronel. A mí me gustaría, además de su análisis que nos ha conllevado a responder las preguntas, que a mí particularmente, yo no sé si los demás asistentes a la sala también quisieran, que usted nos conteste las preguntas. Que usted nos conteste las preguntas que usted mismo nos formula. ¿Cuál es su posición frente a esas preguntas? Bueno, con mucho gusto. Vamos a la primera pregunta. Acuerdo Israel-Líbano. Sin duda que sería el caldo de cultivo para otra guerra, porque muy claro lo explicó mi coronel Saldaña. El odio no tiene solución con un acuerdo y generalmente ningún acuerdo resuelve los problemas, sino que eso requiere tiempo y sin embargo en el tiempo se sigue recordando. Y de ahí de ese caldo de cultivo se puede desprender muchas cosas más. O sea que por ese lado. Y desafortunadamente en la segunda también me tocó matricularme con el punto número 6. Va a ser un caldo de cultivo a menos que el señor Trump entre en sensatez y actúe poniéndole los puntos sobre las íes y le muestre los dientes y le diga esto aquí para y para en serio y aquí estamos. De resto, el señor Putin va a creer que tiene el espacio abierto, además porque no le quedan más opciones. Porque es que Putin ha perdido mucha gente en la guerra, le ha costado muchísimo dinero, ha sacrificado mucho al pueblo ruso y no les puede llegar allá con el cuento de que fue que esto lo arreglamos con un acuerdito. No, ella tiene que jugársela de esa manera y ese es el gran riesgo. Entonces, infortunadamente, me matriculo con las dos de caldo de cultivo en una guerra que puede producir más en el Medio Oriente y en esta que podría llegar inclusive hasta una guerra mundial. Pues bien, llegamos al final, entonces le dejamos el encargo a mi general Herrera que nos ayude posteriormente y nos diga qué decisión toma. Y mañana los invitamos a continuar con estas tareas académicas de la Fundación, la jornada de la memoria histórica en la mañana y la noche, la jornada de la historia de quién fue Tomás Cipriano Mosquera. Eduardo Patiño en 45 minutos se comprometió por escrito, nos va a hacer la exposición y luego tendremos otro tanto para la participación del auditorio. Que Dios nos siga acompañando, que ojalá estemos equivocados todos en la conclusión de las dos guerras y que el mundo cambie hacia un destino mucho más sensato. Una feliz noche para todos. Amén. Gracias, mi coronel. Feliz noche para todos.